Capital Sonoro. Capital Político. Capital Político es un podcast que semana tras semana se ocupa o se viene o se ha venido o se ocupó de las noticias más importantes de Colombia, Bogotá y el mundo. Yo soy Santiago Rivas y tenemos nuestro último episodio editorial de actualidad. Vamos a tener varios temas. Primero, pues vamos a hacer un repaso de la agenda noticiosa nacional. Después vamos a hablar sobre el hundimiento de una nueva iniciativa por la legalización del cannabis recreativo de consumo adulto en el Congreso. Esta vez con muchos más votos en contra de lo que había conseguido en el anterior envión. Y las discusiones que surgieron al respecto. Vamos a hablar un poco sobre la reforma a la salud en el anticipo de lo que será un episodio especial en una entrevista que fue mucho más larga y que es mucho más, o sea que poniéndola completa va a ser verdaderamente de provecho para ustedes para entender en qué va la reforma a la salud, cuáles son los riesgos que se corren con la aprobación de esta reforma y en general en qué consisten las modificaciones que se les han hecho, que al parecer tampoco son tantas. Y vamos a cerrar hablando sobre un tema internacional y es pues la reunión entre Nicolás Maduro y el presidente de Guyana referente pues al tema del Esequibo y las intenciones de Maduro de reclamar ese territorio que pues ya sabemos nosotros que el patriotismo pues es el último recurso del canalla y obviamente apelar al nacionalismo, inventarse estas guerras se ha visto muchas veces, pero no deja de ser peligroso y no deja de ser importante tratarlo. Entonces, empecemos. Empezamos nuestro repaso de la agenda nacional, una agenda que por supuesto es extensa y que parece que ni siquiera la cercanía de Navidad va a hacerla rescindir y nos encontramos con Daniela Garzón, politóloga y analista, que una vez más y pues hasta nuevo aviso por última vez se encuentra con nosotros en este repaso noticioso. Daniela, bienvenida a Capital Político, muchas gracias como siempre. Hola Santiago, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, Daniela, tenemos una serie de temas interesantes. Ya tenemos nuevo registrador. ¿Quién es el nuevo registrador Penagos? Bueno, Hernán Penagos es un excongresista, es un político caldense, había estado también en el Consejo Nacional Electoral y nuevamente creo que queda una persona que no había sacado las mejores calificaciones como en los exámenes de conocimiento, pero al que le fue muy bien en la entrevista. Básicamente creo que viene pues del partido de la U. Fue representante a la Cámara y pues tiene una trayectoria, digamos, como político, también como consejero nacional electoral y finalmente pues va a reemplazar a Alexander Vega que sale de la registraduría después de muchas polémicas, particularmente pues la de las elecciones del 2022, que como sabemos Santiago pues hubo muchos problemas en el conteo de votos, particularmente en las elecciones de Congreso en marzo, y pues tendrá nuevamente como el reto de tener bajo su cargo pues la registraduría que básicamente en Colombia tiene dos misiones, una es de empadronamiento, es la que identifica a las personas y la otra, por supuesto, que tiene que ver con la logística electoral, alrededor de la cual ha habido siempre mucha polémica, particularmente por el manejo de los software electorales que en Colombia sigue siendo privado. Sí, nosotros tenemos un problema de privatización mixta que es muy extraño, ¿no? Entregarle los datos a empresas privadas, pero además el mecanismo de los E14 que genera una sospecha eterna de fraude electoral es algo que tampoco se ha logrado resolver, pero que se necesita para poder entregar reportes transparentes y es lo que nos permite saber los resultados de las elecciones o al menos de los preconteos con anticipación. Pero pues sí es decir, se trata de una entidad que tiene el reto de garantizar un derecho fundamental y eso en Colombia pues nunca se puede dar por sentado. Pues alrededor de la organización electoral hay muchos problemas pues que no se han resuelto.
empezando en la registraduría, pues las irregularidades que siempre ha habido alrededor de lo que tú acabas de mencionar, Santiago, pero además creo que pues particularmente ha habido un manejo excesivamente político, a mi juicio, de la registraduría, por ejemplo, en el caso de cómo se elige, a pesar de que lo eligen como los magistrados de la constitucional, pues siempre hay como una sombra de duda alrededor de la idoneidad de la persona. En este caso, creo que pues haber sido magistrado del Consejo Nacional Electoral le da algún conocimiento suficiente sobre pues, la normativa electoral en Colombia. Pero pues casi siempre la tarea del registrador y se prueba es pues organizando unas elecciones. Las próximas que tiene Colombia serán en 2026, entonces todavía falta un buen tiempo y habrá tiempo también para que el registrador pueda ajustar buena parte de las cosas que el saliente registrador nunca pudo ajustar, también teniendo en cuenta que este registrador, digamos, hizo una carrera similar en el sentido que también venía del partido de la U, que también fue consejero nacional electoral, que hizo un gran lobby, creo que menos que el que Hernán Penagos hizo para quedarse con el puesto del registrador y que recordemos que tuvo a cuestas el escándalo de Odebrecht, del que se dijo muy poco, pero en el que él fue una ficha clave. Me alegra que lo mencione. Yo iba también a traer la colación porque pues el Consejo Nacional Electoral está quedando o termina herido no solamente por los escándalos de Odebrecht, sino por lo que está pasando, por ejemplo, en Santa Marta, ¿no? El reemplazo de un candidato que ganó por otro que no ganó al mismo tiempo en nombre de unas irregularidades que son suscitadas por los tiempos en los cuales el Consejo Nacional Electoral hace las cosas, las declaraciones o el papel que cumplió Alexander Vega en todo el asunto de Brecht hace que sea muy difícil confiar en una entidad que desde hace rato se viene diciendo que está demasiado politizada y demasiado entregada a los partidos. Pero bueno, es decir, ahí sí que lo único que uno puede hacer es apelar otra vez a la frase de cajón de, bueno, pues esperamos que le vaya bien por el bien de la democracia. Pero pues es lo que queda siempre con estas vainas. Pues también es difícil hacer un periodo de registrador más escandaloso que el de Vega. Total. Hablando de fraude electoral, hay dos noticias que conciernen o que tienen que ver con Arturo Char, expresidente del Congreso, capturado en un caso de fraude electoral, una captura ordenada por la Corte Suprema. Entonces, ¿cómo es este cuento de que lo quieren meter en la misma cárcel que Aida Merlano? Pues Santiago lo querían trasladar o lo quieren trasladar a una guarnición militar en Barranquilla, donde también está recluida Aida Merlano, y pues las quejas de esto las ha presentado el abogado de Aida, que es Miguel Ángel del Río. Yo creo que particularmente en ese caso creo que no se puede olvidar el contexto en el cual se dio toda esta telenovela. Primero, pues la captura de Aida Merlano en 2018, justo el día de las elecciones a Congreso. Ella hacía parte del Partido Conservador y Arturo Char de Cambio Radical. Después, pues ustedes, creo que la audiencia podrá recordar muy bien toda la parafernalia alrededor de su fuga del consultorio odontológico, la posterior aparición en Venezuela. Hace muy poco realmente se dio la vuelta a Colombia de Aida Merlano y de hecho recuerdo que en junio hubo amenazas de muerte en su contra en la cárcel en la que estaba recluida. Entonces, pues sí me parece peligroso que estén juntos en un espacio cercano porque es evidente que la seguridad de Aida Merlano ha estado en riesgo porque es la testigo clave en este caso que lleva en este momento la Corte Suprema de Justicia, a pesar de que Arturo Char renunció a su curul. De hecho ha sido, siendo además la votación más alta de Cambio Radical, no, mentira, la segunda después de David Luna, y teniendo en cuenta además que su hermano se va a posesionar como alcalde de Barranquilla por tercera vez el próximo 1 de enero. Hay otro asunto con respecto a esto y es que hay una molestia en la Corte Suprema por una decisión del equipo de defensa de Arturo Char. Resulta que José Luis Barceló, que es expresidente de la Corte y defensor del ex senador Char, decidió designar como su abogado suplente a Raúl Cadena Lozano y esto parece que lo está haciendo para inhabilitar al magistrado Héctor Javier Alarcón Granobles, que es pues uno de los magistrados encargados de recibir este expediente. Eso pues obviamente es la manera de bloquear a una de las voces de la jurisdicción natural de Char como senador y pues ahí es donde ponen como este problema. Es decir, el magistrado Héctor Alarcón venía sumándose al voto en contra de los intereses de Arturo Char
y obviamente le va a tocar a Alarcón, parece declararse impedido por esto, y pues esos son intríngulis habituales dentro del quehacer jurídico, pero complicado pues que estemos en estos niveles, sobre todo teniendo en cuenta que, y como hablábamos con respecto al registrador en Penagos, pues se trata de un derecho fundamental, ¿no? El derecho al voto y la interferencia con la democracia que hacen parte fundamental de las cosas. Sí, yo creo que en este caso, Santiago, una cosa que ha sido muy particular es que a pesar de que Colombia tiene, o diría uno, siempre una triste tradición alrededor del tema de la corrupción electoral, en realidad el caso de Aida Merlano fue como una de las primeras condenas por delitos electorales, lo cual muestra, digamos, como el grado de impunidad que hay alrededor de prácticas fraudulentas en torno a las elecciones. Y también, como has dicho, pues ese es un caso muy mediático en la medida en que estamos hablando pues de la familia más poderosa del país, una familia con un capital económico y político enorme, pero además en el que ha habido una clara intención de parte de Arturo Char de, diría yo, a mi juicio, evadir la justicia, ¿no? Recordemos que estaba fuera del país, que renunció a su curul, ha sido un caso muy complejo y pues podemos ver el contraste, mientras para Ida Merlano hubo justicia muy rápidamente porque la condenaron prácticamente como menos de un año después de haberla capturado, pues en el caso de Arturo Char esto se ha dilatado más a pesar de que el testimonio de Aida y otros testimonios que se recogen en su sentencia muestran claramente cómo hubo un arreglo entre los Char y los Serlén para apoyarla en su candidatura al Senado en ese momento, que contrastaron además con el apoyo pues por debajo de cuerda a la representante de la Cámara, pues a la que estaba de candidata en ese momento, que es de apellido Ginás y que era de la cuerda política de los Char. Vamos a nuestro siguiente tema y es el nombramiento de Vera Grave como jefe negociadora con el ELN. Este tema lo hemos tenido la oportunidad de mencionarlo en un par de ocasiones, pero me parece interesante. Es decir, se hace una movida que ya habíamos hablado en otros episodios, que era la salida de Danilo Rueda como alto comisionado para la paz y la entrada de Oti Patiño. Oti Patiño, que era el jefe negociador con el ELN, es reemplazado por Vera Grave. Hasta ahora, ¿qué incidencia ha tenido esto en el quinto ciclo de conversaciones que arrancó hace una semana larga? Pues yo creo que había como primero una gran incertidumbre respecto a quién iba a reemplazar a Oti. Era claro que pues no iba a poder seguir siendo como el jefe negociador de la mesa con el ELN y al tiempo ser alto comisionado para la paz, porque pues la oficina del alto comisionado tiene muchas tareas a su cargo. Pues todavía no conocemos muchos avances de ese quinto ciclo de negociaciones que de hecho se había suspendido Santiago precisamente por el tema más duro que se está pues hablando en este momento, y es qué hacer con el tema del narcotráfico. Pues Vera Grave ya este ciclo tiene esa gran misión y es llegar a un acuerdo respecto de qué va a pasar con el secuestro. El ELN, particularmente creo que Antonio García, que es uno de sus comandantes, ha sido muy claro en decir que si el gobierno no consigue financiación para ellos, pues es casi que inviable abandonar el secuestro como práctica extorsiva. Pero a la vez pues hemos visto las graves consecuencias que tiene mantenerlo, no solo en términos pues de la violación de derechos humanos, sino además que mina completamente la legitimidad de la mesa mantener como diálogos con una organización que sigue secuestrando a personas y que según lo que reveló por ejemplo el ministro de Defensa Iván Velázquez la semana pasada, pues tendría más de 38 personas en su poder. Hay indicios de que la salida de Rueda y la entrada de Vera Grave al equipo negociador con el ELN vayan a conseguir que esa línea roja se respete, porque es que el punto o sea, es muy difícil pretender continuar de cara a la gente si no se soluciona el problema del secuestro. Pues yo creo que de hecho la salida de Danilo Rueda y la llegada de Oti Patiño a la oficina del alto comisionado se dio en parte porque Oti tuvo como mucha más firmeza en sus declaraciones alrededor del tema del secuestro. Creo que Danilo Rueda siempre fue mucho más flexible y casi nunca lo habíamos comentado antes, abandonó el papel de activista como de simplemente exigir que no se hiciera, pero sin una posición clara. Yo creo que en este sentido, pues Vera Grave tiene una gran trayectoria, no solo académica, sino también conoce, digamos, cómo funciona una guerrilla por dentro, y en ese sentido uno esperaría que pudieran llegar a algún acuerdo en este quinto ciclo. Yo creo que la gran pregunta por contestar, Santiago, es si llegan a un acuerdo, ¿cuál sería ese acuerdo? Por ejemplo, si finalmente el Estado logra buscarle financiación al ELN o simplemente se pone como línea roja para mantener, por ejemplo, ese es el pago que debería renovarse en febrero, que no haya secuestros. Y por otro lado, pues que se pueda definir un poco más los puntos de negociación de la mesa que hasta el momento creo que siguen siendo muy difusos.
Una pregunta ahí al ladito que yo no sé si usted tenga la respuesta. ¿Por qué no subieron a jefe negociador al senador Iván Cepeda, que pues tiene experiencia, es parte del gobierno, es una ficha clave dentro de esa mesa de negociación? ¿Existe alguna razón por la cual no lo hayan nombrado o es simplemente porque Petro prefería tener a alguien que fuera como de su costilla? Dentro de las mesas, claro que la voz cantante es Iván. Me imagino yo que por ese doble papel que él tiene de legislador y a la vez pues de cuasi jefe de negociación con el ELN, es difícil que asuma un rol en el ejecutivo y en el legislativo. Me parecería muy raro. Yo no sé si eso se ha hecho en el pasado, pero creo que esa sería como una primera restricción, Santiago, como que tomara Chaya que directamente hable con el presidente sobre ser el jefe negociador de la mesa y que al tiempo él esté legislando en el Congreso. Y por otra parte, creo que también pues ayuda a que haya una persona distinta que no tiene este doble papel como jefe, porque pues en caso de que Cepeda no pueda atender esos compromisos precisamente por su labor de legislador, pues va a haber una persona enteramente dedicada solo al proceso con el ELN, lo cual me parece que es adecuado y además creo que Petro pues nos ha mostrado que es muy poca gente en la que confía y con la que se comunica, y creo que por eso pues elige nuevamente a una persona que proviene del M19 para liderar esta mesa. Volviendo a asuntos del Congreso, la reforma laboral recibió un espaldarazo por parte de Estados Unidos, diciendo que veían con buenos ojos que Colombia buscara cumplir con las reglas o con los acuerdos existentes al interior de la OCDE. ¿Qué trae nuevo este respaldo? ¿Será que esto ayuda en absoluto a las intenciones del gobierno Petro, de la ministra de Trabajo? Bueno, yo creo que sí es importante pues que haya una manifestación de la embajada en apoyo a la reforma laboral. Yo recuerdo que cuando se negoció el TLC con Estados Unidos, uno de los grandes puntos álgidos era precisamente la norma, pues las normas laborales colombianas. Y pues particularmente, como lo has dicho, Santiago, a pesar de que hay mucha polémica alrededor de lo que significa la OCDE, y de su papel en el mundo como este club de países ricos o de buenas prácticas económicas en el que Colombia entró después de pasar varias mesas. Lo cierto es que pues siempre dentro de este manual de buenas prácticas reducir la informalidad, que haya un papel preponderante, por ejemplo, en la negociación de los trabajadores, así como una cosa que está ahí a pesar de la defensa de la libertad económica, cosas que a veces suelen chocar. Yo creo que también es importante, pues, este apoyo en la medida en la que el gobierno decidió jugársela por presentar la reforma de nuevo y está avanzando de a pocos en la aprobación de algunos artículos en la Comisión Séptima. Pero pues probablemente esta va a ser como la reforma a la salud, un debate de largo aliento el próximo año. Recordemos pues además que la reforma laboral ya se cayó una vez a mitad de año, entonces este es como el segundo intento que este gobierno hace para poder pasarla, y que la polémica de fondo siempre ha sido pues el aumento del costo del empleo, que para algunos economistas significaría también un aumento tanto del desempleo como de la informalidad. Una discusión habitual, ¿no? Esto es una cosa que nosotros hemos tenido y que se discute además constantemente, se discute cada año con el salario mínimo, pero que al mismo tiempo, pues al mismo tiempo no se ha visto una mejora tampoco en las cifras de empleo en los países que pauperizan la empleabilidad o que la abaratan en detrimento de los intereses de los trabajadores. Yo no sé enteramente si se trata de la mejor reforma laboral del mundo, pero definitivamente tendríamos que tener en cuenta también esa información, ¿no? Pues como que se vuelve necesario reconocer que existe esa discusión y al mismo tiempo pues ver qué va a pasar. Igual ahora, con cómo están las cosas en términos de encuestas, pues va a cambiar un poco el enfoque, parece, un poco no, va a cambiar radicalmente el enfoque. Uno de los puntos principales de discusión entre el Partido Demócrata y el Republicano es precisamente el apoyo a los sindicatos y a las uniones de trabajadores y trabajadoras, cosa que en Colombia pues ha sido... Bueno, pues se ha ido al extremo de empresas pagando grupos paramilitares para asesinar líderes sindicales. O sea, esa es nuestra relación difícil con las agremiaciones y con los sindicatos, pero pues sí, es decir, hay que esperar si este apoyo sigue así y si este apoyo logra movilizar algún tipo de voluntad política, pues ya nos enteraremos cuando inicien otra vez labores
Supongo yo por allá en febrero, marzo es que empieza. El 16 de marzo, alrededor del 16 de marzo, empieza nuevamente la legislatura, Santiago. Bueno, aprovechando que estamos en temporada Piscis, podrían tratar de ser más sensibles. Estoy de Eh, acuerdo. ¿Qué pasó con la Corte Constitucional y La Guajira? Parece que la Corte Constitucional tumbó otro de los decretos dictados por el gobierno Petro para atender la emergencia en La Guajira. Las anteriores que eran como este plan que buscaba reformar el sistema a largo plazo, la Corte lo interpretó como una medida que nada tiene que ver con el uso de los estados de emergencia y de los decretos de estado de emergencia económica, porque se supone que se usan para tomar medidas urgentes, es decir, que en el corto plazo traigan soluciones. ¿Y ahora qué pasó? Petro había sacado 13 decretos, Santiago, de los cuales este es el número 2 que la Corte tumba, básicamente no ha aprobado, entiendo, ninguno. Primero por lo que tú ya has dicho, porque desde el principio era bastante difícil argumentar que se pudiera hacer una declaratoria de emergencia social económica en La Guajira, porque la declaratoria de emergencia social económica tiene una condición básica y es que debe ser una situación, digamos, inesperada, que no se podía prever y pues el estado de cosas de La Guajira es una situación lamentablemente con una permanencia en el tiempo. En este caso era un decreto que buscaba regular y proteger el uso del agua en el departamento y declarar como las fuentes hídricas de protección especial, pero pues la Corte decidió solo salvar como una parte del decreto que está enfocada en la protección de fuentes hídricas, lo que vuelve a ser como un golpe nuevamente a estos decretos y pues básicamente también a la técnica con la que se expidieron. Recordemos que uno de los problemas de fondo es que quien era el secretario jurídico de Petro, pues va a ser el nuevo magistrado de la Corte Constitucional, Vladimir Fernández. En este caso, el decreto daba nuevas funciones al Ministerio de Ambiente y a las CAR, pero la Corte decidió que esas facultades y funciones pues eran inconstitucionales y por eso el decreto no salió adelante. Bueno, pues esperemos a ver, el deber del gobierno es solucionar el asunto de la Guajira. Me parece que es 50% verdad que sea un golpe al gobierno, porque pues termina de alguna manera siendo un golpe a la Guajira, pero tampoco hay, y esto pues es retórica, perdonen, pero pues es también una retórica muy vaporosa, pues no sabemos tampoco si las medidas iban a solucionar o no el asunto en la Guajira, pero la verdad es que se trata de un problema urgente y el gobierno pues tiene que volvérselas a arreglar y así como con las reformas que prometió que pasaría una y otra vez, pues tiene que pasar una y otra vez tantas medidas como sean posibles para solucionar la cosa en La Guajira. Vamos a ver si esto pues supera un poco el bloqueo, si existe chance de hacer verdaderos ajustes, pues que garanticen el bienestar de las personas en una situación tan vulnerable como están en el departamento de La Guajira. En esta semana Santiago avanzó este tema de la misión Guajira en la que hay como un intento de vincularse con el Grupo Aval de parte del Departamento de Prosperidad Social, tratando de solucionar principalmente el problema del agua y también pues teniendo en cuenta que la Guajira es central dentro de todo el tema de transición energética por su gran capacidad eólica, pues de la que es bien conocida. Y creo que este gobierno pues no ha logrado como concretar soluciones. Estos decretos se presentaron como una salida desesperada. Muchos advirtieron en su momento que no era la salida ideal, precisamente por lo que hoy argumenta la Corte. La declaratoria de emergencia no se da sobre una situación que es permanente, pero lo que has dicho es verdad. El gobierno tiene la obligación de seguir buscando caminos para solucionar los temas humanitarios de La Guajira, que por ejemplo en materia de desnutrición infantil son realmente muy graves. Por último, tenemos una noticia de hoy, 15 de diciembre, viernes, que estamos grabando este episodio de podcast y es la captura del excongresista del Centro Democrático, Ciro Ramírez, político muy poderoso de Boyacá, por asuntos relacionados con corrupción. ¿De qué se acusa a Ciro Ramírez? Bueno, a Ciro Ramírez lo acusan de una serie de malversación en contratos que tendrían que ver con el caso grande de corrupción de las marionetas que lideraba el hoy ya lamentablemente fallecido ex senador Mario Castaño, que pertenecía al Partido Liberal.
Ya a Ciro Ramírez la Corte le había abierto investigación hace unos meses por esos casos de una red de corrupción en contratación y pues deciden legalizar la captura. Ciro Ramírez además pues de pertenecer al Centro Democrático había heredado buena parte de su poder político que está en Boyacá de su padre, Ciro Ramírez Pinzón, que fue condenado por parapolítica en su momento. Me parece importante tener eso en consideración a la hora de hablar de este caso. Pues es símbolo de muchas cosas, ¿no? Empezando por la persistencia de los apellidos como una forma de escalar políticamente en Colombia y además, o sea, no existen los crímenes de sangre, pero en una línea de herencias non sanctas tenemos también una nueva captura en la familia Ramírez que pues tendrá que pasar a defenderse frente a la Corte Suprema de Justicia, ¿sí? Sí, así es, pues lo investiga la Corte porque él es congresista y pues porque este entramado de corrupción que tiene que ver básicamente con una red transdepartamental de corrupción en la que había una serie de malversación de los contratos, Santiago, que tenían que ver con sobre todo empresas de licores, a otro tipo de contratos. Pues a Mario Castaño, de hecho, lo capturaron el año pasado, no se pudo posicionar como congresista, este año murió de un infarto en la cárcel, todavía con muchos, digamos, tentáculos por resolver de este gran caso de corrupción en el que incluso salió a relucir en algún momento el nombre de la mamá de Iván Duque y pues que ha tenido involucrados a muchos nombres en el que entra pues en este caso el de Ciro Ramírez por presuntos contratos interadministrativos en los departamentos de Quindío y Tolima. Bueno, esperemos a ver finalmente qué ocurre. Estos procesos con la Corte Suprema de Justicia suelen ser un poco más expeditos a pesar de tomarse su tiempo. Miremos a ver qué ocurre finalmente con este caso y el caso de las marionetas, que tendría que seguirnos dando algo de material noticioso. Vamos a ver si estaremos nosotros para cubrirlo. Daniela, muchísimas gracias por participar de este repaso, el último repaso noticioso de Capital Político, vea. No, muchísimas gracias a ti, Santiago, y bueno, espero pasar por acá en 2024. Uno de los temas a los que más le hemos hecho este seguimiento, incluso si por momentos dejamos de hablar de ello, es a la reforma a la salud y a las reformas en general, pero sobre todo la reforma a la salud porque me parece a mí es la más complicada de todas. De las presentadas por el gobierno Petro me parece la peor, me parece una reforma que es francamente mala, pero pues no es una idea que yo haya extraído de mi propia noción porque yo no tengo ni idea de estas cosas, sino de haber tenido la fortuna de contar con voces expertas que nos han ayudado a darle sentido a las cosas que vienen y precisamente con esas voces expertas hemos podido hacer un seguimiento de esta reforma a la salud. Entonces, para hablar sobre la reforma a la salud, una vez más se encuentra con nosotros Andrés Vecino. Él es médico, economista, investigador en salud pública de la Universidad Johns Hopkins y experto en sistemas de salud. Dígame si estoy omitiendo algo. Andrés, bienvenido una vez más a Capital Político. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Hola Santiago, todo perfecto. Mil y mil gracias por la amable invitación a Capital Político. De nuevo lo que se ha vuelto creo el especial de Navidad sobre la reforma a la salud. Sí, total. Pues porque es que en Navidad es donde más paquetes hay. Entonces es donde nosotros tratamos de destapar el paquete de reformas, sea paquete o sea simplemente reforma. Andrés, hábleme un poco sobre la reforma que quedó aprobada en la Cámara. ¿Qué modificaciones tiene con respecto a no la original de 2022, sino pues la que finalmente pasaron y la que recibió el ministro Jaramillo? Pues Santiago, realmente hasta muy recientemente se liberó el articulado final, pero el articulado final sigue siendo muy similar a lo que salió de la Comisión Séptima y de hecho a lo que fue radicado inicialmente, con algunas diferencias, pero los puntos más importantes, el núcleo de la reforma se mantiene. Básicamente la conversión de EPS a gestoras, que es más que un cambio de nombre, lo que hace es cambiar la función de aseguramiento, ¿no? Haciendo que la función de mancomunación de recursos, es decir, la vaca de la salud, la dejan de tener las aseguradoras y ahora la tiene la ADRES, y la mancomunación de riesgo
básicamente pasa a ser transferida a los hospitales. Los hospitales son los que tienen que gestionar y priorizar pacientes basados en el presupuesto disponible en vez de quienes lo hacen actualmente, que son las EPS. Es una función que todos los sistemas de salud tienen, pero en este caso lo hacen las EPS, pasarán a ser los hospitales. El otro tema sí clave es el de los dos subsistemas de salud que se crean. Uno es el de la atención de primer nivel. Yo no quiero llamar la atención primaria porque quienes trabajan en atención primaria no coinciden en que eso se llame atención primaria de verdad. La atención primaria es mucho más extensa, pero la atención básica en salud, es decir, tener un centro donde las personas van y tienen una consulta de medicina general, medicina familiar, y ahí ojalá les resuelven los problemas. Ese subsistema se vuelve totalmente independiente de los siguientes sistemas de atención, que son el segundo y el tercer nivel de atención. Tienen diferentes presupuestos, diferentes incentivos, capacidades diferentes. Entonces, esos dos subsistemas nuevos, los CAPS y las redes integrales de servicios de salud, se separan. Y digamos que estos son los dos quizás núcleos duros de la reforma y pues ellos no cambian. Hay una pregunta que yo ya le he hecho, pero que siento que es necesario volver a traerlo porque es lo que ha terminado siendo el punto más difícil de superar en términos del debate público acerca de la reforma, y es qué tanto de lo que se evalúa como malo en esta reforma o qué tanto de lo que se defiende del sistema actual se defiende por un carácter técnico y qué tanto se defiende por un carácter ideológico. No sé si me explico bien, como que siento que existe un señalamiento constante. En nuestras entrevistas pasadas yo lo hablaba sobre las CPS, como que las CPS se volvieron el centro de todo el debate, pero entonces existe como un, no, es que este es el sistema de salud neoliberal y entonces el otro no es el sistema de salud neoliberal. Y yo quisiera entender si, por ejemplo, podría existir una mejor versión de un sistema de salud no neoliberal o si puede existir una serie de reformas a un sistema de salud neoliberal que lo hagan un poco más sensible a las necesidades inmediatas del público. No sé decir qué tanto de esto es técnico, qué tanto de esto es ideológico, sin invalidar ninguna de las dos, porque pues a mí no me parece que sea menos importante una cosa que la otra, salvo cuando obviamente se vuelve un obstáculo. A mí personalmente, Santiago, me gusta llegar a consensos, me gusta llegar a puntos medios. En esta reforma particular me cuesta muchísimo llegar a ese punto medio porque a mi forma de ver la aproximación está errada. La aproximación de cualquier reforma debe ser una reforma que esté centrada en mejorar la atención a las personas y a los pacientes. Eso es lo que todos queremos de cualquier reforma a la salud. Esta reforma no está enfocada en eso. Esta reforma está enfocada en cambiar el flujo de recursos. Y esto se vuelve evidente cuando existe una tensión entre el cambio en el flujo de recursos y la mejora de las condiciones de los pacientes, y el gobierno y la bancada de gobierno se inclina por la primera en vez de la segunda. Un ejemplo de esto puede ser, por ejemplo, la idea del giro directo. Entonces, el giro directo es básicamente que la ADRES, que es la gran bolsa de la salud, que actualmente gira a las EPS y las EPS giran a los hospitales, la idea del giro directo es que las EPS no absorban los recursos, sino que simplemente ordenen el gasto directamente desde la ADRES hacia las EPS. Por ejemplo, actualmente el giro directo existe y existe en gran parte del régimen subsidiado, en parte del régimen contributivo, por todos los problemas que hubo de liquidez en el sistema, ¿cierto? Pero queda una pregunta y es, ¿cómo funcionará el giro directo si le hacemos lo mismo no a las EPS malas como lo hemos estado haciendo, sino a las EPS buenas? Y surge una preocupación, y la preocupación es la siguiente. Si las EPS no tienen un interés, porque ellos no reciben la plata, ellos no ponen el pellejo, ¿cierto?, en gestionar los recursos, pero igual son gestoras porque han acumulado en estos años la capacidad de gestionar y auditar las cuentas y construir contratos, etcétera. Si ellas no reciben la plata y simplemente gestionan, ¿qué función de control de costos van a tener? Y lo que yo anticipo es que no van a tener ninguna. Y yo sé que la idea del control de costos suena antipática, pero todos los sistemas de salud lo hacen. Todos, absolutamente todos, o crean listas de espera. En el Reino Unido, en Canadá, en Costa Rica existen. En otros casos, simplemente no ofrecen los servicios, ¿no? En el caso colombiano, las CPS dicen, a usted le damos esto, a usted no le damos,
o simplemente también generan retrasos, priorizando a algunas personas versus otras. Entonces, ese rol que es tan antipático de controlar costos, se le va a dar ahora a los hospitales, porque las EPS realmente no van a tener ningún incentivo para hacerlo. Y si los hospitales hacen esto y no tienen la capacidad de gestionar ese riesgo, la pregunta es si lo van a hacer bien. Los hospitales están para tratar personas, no para hacer priorización de poblaciones grandes. Y si eso termina siendo el punto, yo me pregunto si realmente van a hacer esa priorización en forma adecuada. Si, por ejemplo, las personas que necesitan atención más urgente realmente van a lograr tener atención más urgente. Entonces, se crea solamente con un cambio, solamente porque yo quiero hacer el giro directo y porque un grupo de interés, hay que decirlo, Santiago, un grupo de hospitales, con razón en parte, pero es un grupo de interés, están muy preocupados porque las EPS también, digamos, han abusado de su posición y han afectado la liquidez del sistema en muchas ocasiones. Entonces, este grupo de interés ha presionado a que ahora ese giro directo ocurra en forma universal. Y no ha habido un proceso para pensar cómo es que esto nos afecta en toda la línea de producción de servicios de salud, cómo es que esto afecta los incentivos de los diferentes agentes, cómo es que esto afecta la liquidez del sistema, cómo esto afecta la capacidad que cada uno de los agentes tiene. Entonces, salen mil hebras a este nudo y uno ya no sabe, digamos, cómo predecir lo que va a pasar. Y esto creo, Santiago, es consecuencia de que estamos fijados, apegados a una visión, no quiero llamarla ideológica, pues no puedo apegarla a ninguna posición ideológica específica, sino más bien a que eso es lo que debe ser, cuando no estamos realmente tratando de entender cómo eso afecta a los pacientes al final de cuentas, que es lo importante. Eso es lo que me preocupa de la reforma, que nos estamos enfocando mucho en flujo de recursos, nos estamos enfocando mucho en temas que son importantes para algunos agentes específicos, algunos grupos de interés, pero no estamos prestando atención a cómo los pacientes que hoy en día necesitan medicamentos, necesitan atención y que la van a necesitar en el futuro, pues experimentan la reforma. Perfecto, pues Andrés, le agradezco muchísimo la paciencia en establecer claridad sobre este tema. Pucha, es un tema muy complicado, es un tema que tiene una cantidad, obviamente, de información técnica muy grande y bueno, como siempre, de verdad, le agradezco que nos ayude en este especial de Navidad a esclarecer los vericuetos gigantescos que tiene esta reforma, pues que es una reforma difícil, pues una reforma muy difícil de transitar, muchas páginas, grandes parrafadas para, obviamente, pues un sistema gigante que, pues, nos afecta. Ahí sí, a todos en Colombia. Muchísimas A gracias. usted, Santiago, mil gracias. Y una cosa, tal vez para que recuerden los oyentes, que es tal vez como lo que engloba todo esto, y es que el camino al infierno está lleno de buenas intenciones. Yo no voy a juzgar las buenas intenciones que el gobierno o los ponentes de la reforma tienen, pero yo sí creo que el camino que nos están trazando sale realmente de una falta de comprensión del sistema y puede terminar siendo muchísimo peor de lo que tenemos hoy. Así que yo espero que poco a poco todos los ciudadanos empiecen a hacer un poquito más de claridad sobre las implicaciones de esta reforma para ellos. Santiago, muchísimas gracias siempre por su invitación. Feliz Navidad, feliz año. Y estaremos hablando el próximo año a ver cómo van estas reformas, especialmente la de salud. Perfecto, muchísimas gracias. En días pasados, el Congreso de la República hundió la reforma constitucional que buscaba la regularización del mercado de cannabis de uso adulto. El proyecto, liderado por la senadora del Pacto Histórico María José Pizarro y por el representante a la Cámara Liberal Juan Carlos Lozada, ni siquiera se alcanzó a discutir en plenaria del Senado. Una proposición de archivo obtuvo 46 votos a favor y 40 en contra. Ya son 5 las veces que el representante Lozada presenta este proyecto de ley y las 5 veces el Congreso lo ha hundido. Para entender qué sucedió y por qué un paso que parece en ocasiones tan cierto permanece tan incierto, estamos con Paula Aguirre Ospina, abogada, fundadora y directora en Colombia de Elementa Derechos Humanos, un equipo que trabaja para aportar a la construcción y fortalecimiento regional de los derechos humanos. Paula, bienvenida a Capital Político, ¿cómo está? Juan Pablo, muy bien, gracias, muchísimas gracias por la invitación a hablar de este tema tan mediático esta semana y tan relevante también para el país. Paula, cuéntenos qué pasó. Pues bueno, pasaron muchas cosas que se atravesaron a este cuarto debate, partiendo también del entendimiento de que para que un proyecto de acto legislativo verdaderamente tenga éxito tiene que pasar 8 debates.
4 en la primera parte de una legislatura y los otros 4 en la segunda parte de esta legislatura. Entonces realmente el proyecto de acto legislativo estaba en su última semana para tener un chance de no ser hundido o mejor dicho archivado por falta de discusión. Entonces en la semana previa que se ambientó al debate o al agendamiento de esta semana, se intentó hacer una presión importante en términos de que no sabíamos si el presidente del Senado iba a agendar efectivamente el proyecto antes de que se acabara o que salieran a vacaciones, mejor dicho. Entonces, pues si ustedes se meten a redes sociales, se hizo una presión importante, sobre todo desde el lunes a las 6 de la mañana, que se empezó una estrategia en redes sociales para decir, por favor, agenden el proyecto, se tiene que agendar, necesitamos tener un debate democrático sobre esto. Finalmente se agendan para el martes y el martes en la plenaria del Senado, durante el cuarto debate, la senadora del Partido Liberal, irónicamente, un partido liberal que también tiene unas convicciones de garantías y libertades en términos de derechos constitucionales desde su fundación incluso, propuso una proposición de archivo que fue votada y así empezó realmente el debate en el Senado y con esta votación, pues finalmente con 46 votos a favor del archivo y 40 en contra, finalmente se decide que no se va a discutir más allá de lo que se estaba votando en ese momento y se hunde el proyecto de acto legislativo por quinta vez en el Congreso de la República. Paula, ¿cuál es la importancia de este proyecto en el cambio de visión alrededor de la política de drogas del país? Yo creo que es de gran importancia, particularmente porque es un mensaje no solamente para Colombia, sino para el mundo, en términos de que el país en donde casi que ha sido el epicentro de la llamada guerra contra las drogas, se esté pensando en dar un paso hacia la regulación del uso adulto del cannabis. Y me quiero detener ahí en lo de un paso porque también quiero que quede claro y creo que también ha sido una de las dificultades en términos de información que se ha tenido y este es un paso muy pequeño. Es importante, sí, es valioso, sí, es necesario, sí, ha sido imposible darlo también, pero es un paso pequeño porque esta no es la regulación del uso adulto de cannabis en Colombia. Lo que busca este proyecto es eliminar una prohibición constitucional, porque el artículo 49 de la Constitución dice que el porte y el consumo de sustancias está prohibido en Colombia. Lo que ha generado esa prohibición es cerrar la posibilidad de que se regulen mercados y el proyecto busca hacer una excepción para que esa prohibición no aplique para el cannabis de uso adulto. En Colombia ya hay una regulación de usos medicinales, entonces lo que se busca es que el uso adulto pueda ser regulado, pero esta eliminación no regula por sí misma el mercado de cannabis. Después tiene que hacerse un proyecto de ley que se vuelva ley, que regule el paso a paso del mercado y que ahí sí podamos decirle al mundo efectivamente, hey, Colombia acaba de regular el uso adulto del cannabis. Y pues ha sido un paso imposible de dar, pero que sería bastante significativo y evidentemente necesario, pero imposible de dar. Bueno, importante esa aclaración. ¿Qué tanto afectó el ruido que se armó alrededor de la derogación del decreto que había hecho Duque sobre la dosis mínima que la Corte declaró inconstitucional, pero que terminó moviendo un avispero casi como pues apuntada como desinformación y sin sentido? Pero ¿qué tanto afectó o pudo haber afectado esto en lo que sucedió en el Congreso? Yo creo que el ruido no fue menor, fue un ruido importante, un ruido basado en desinformación, particularmente y principalmente. El decreto, la derogación del decreto por medio de otro decreto, generó un ambiente muy fuerte en medios de comunicación y eso se trasladó automáticamente, como siempre, a la opinión pública y terminó generando como una coalición mucho más fortalecida en el Congreso de la República y pues específicamente en el Senado, en donde usaron como conductor discursivo lo que había pasado con el decreto y lo que se había movido en desinformación en redes sociales y medios de comunicación para justificar el por qué el proyecto de acto legislativo en sí mismo era casi que una continuación de la política perversa de Petro y que por eso tenía que archivarse y para nada discutirse durante la plenaria del Senado. Precisamente, Paula, ¿qué es lo que está diciendo la oposición? Es decir, como porque uno siente que, pues, que esto es un proyecto, esto es un camino que tarde o temprano va a llegar, así se vea que está casi que imposible dar esos pasos que usted menciona, pues es como un destino lógico al que se va a llegar, ¿no? Pero ¿qué es lo que está diciendo la oposición para rechazar
estos pasos. Pues la oposición parte de mentiras, estigmatización, desinformación, falta de evidencia y desconocimiento absoluto de lo que implica regular un mercado como el del cannabis. Principalmente, creyeron que con el archivo del proyecto de acto legislativo, por alguna razón, al otro día, entonces todo iba a seguir perfecto en términos de que, no sé, no iba a haber microtráfico o los niños no iban a consumir sustancias psicoactivas o no iba a haber riesgo de ventas de sustancias psicoactivas en calles cercanas a parques. Entonces vendieron un discurso desde la desinformación que evidentemente pues no corresponden absolutamente nada a la realidad. También tienen dentro de su discurso sin evidencia otra vez que el cannabis es la puerta de entrada para otras sustancias mucho más fuertes, que el cannabis mata en su primer consumo, que nadie debería consumir cannabis, que seguir prohibiendo es la mejor opción, como si durante más de 50 años que lleva esta política prohibicionista implementada en nuestro país, pues hubiéramos hecho algo, hubiéramos cambiado algo y no estuvieran aumentando las cifras de consumo, incluso las cifras de consumo en menores de edad. Un desconocimiento y una falta de rigor técnico que se traduce en desinformación y que también se traduce en desinformación que llega a las casas de Colombia, definitivamente, y esto repercute pues también cuando uno tiene las conversaciones con, pues de a pie, como con cualquier persona en las calles y la gente cree que, no sé, que la derogación del decreto lo que hizo fue decirle a la policía que ya no podía decomisar sustancias psicoactivas, ya no podía luchar contra el microtráfico y que archivar el proyecto de ley al mismo tiempo fue un triunfo porque ahora los niños ya no van a tener que consumir cannabis. Entonces, pues sí, ha rondado un ambiente bastante complejo y también muy difícil de aminorar en términos de el discurso y pues la capacidad también que se tiene de llegar a espacios de poder y de posicionamiento del discurso. Precisamente, Paula, ¿cómo lee el papel de los medios? Mucho, ¿por qué es tan difícil dar este debate? Y lo que usted mencionaba, tanto en la derogación del decreto, de un decreto, repito, que se declaró inconstitucional, como en la manera como se da este debate a punta de desinformación y de tergiversación, que sigue ocupando un lugar protagónico. ¿Cuál es el papel que ve entonces ahí de los medios y por qué, de qué manera están contribuyendo o no a la manera como se está construyendo ese relato? Es una contribución supremamente importante en términos de impacto. Definitivamente los medios de comunicación, en su gran mayoría, porque además no son todos, pero sí son la mayoría, se han convertido en un megáfono que reproduce casi que sin procesar, sin pensar, sin analizar, sin detenerse en ningún momento a pensar el discurso de la prohibición, el discurso de la, entre comillas, guerra contra las drogas y qué es lo que se ha logrado y lo que no se ha logrado y lo que se quiere conseguir y cuáles son los objetivos sin ni siquiera detenerse a pensar si se ha logrado algún objetivo del que se planteó en su momento para poder, pues sí, como justificar esta política y esta guerra que además en un país como Colombia ha significado tantos muertos. Los medios de comunicación también, pues han casi que tomado como herramientas de pues la fácil, lo que uno llama la fácil, y también siguen escuchando a las mismas personas, uno sigue viendo que no buscan evidencia, no buscan información, no buscan todo lo que ya está disponible en relación con el consumo y el uso de sustancias psicoactivas en general. Nosotras en Elementa tenemos un proyecto que se llama Desintoxicando Narrativas, que justamente habla de eso y del rol que los medios de comunicación han tenido en reproducir el lenguaje de la prohibición y también el daño que han causado. Incluso eso es retomado por la Comisión de la Verdad en su investigación y en el producto final, y es que también han sido un instrumento para pues, causar daño y que nunca han parado y nunca se han detenido a pensar en cuál es verdaderamente el impacto que han causado en, pues, en tantos colombianos y colombianas durante años. Retomo algo aquí que pues ya mencionábamos, es la quinta vez que se archiva, pero realmente es un proyecto que se puede atajar en el largo plazo. ¿Cómo ve usted ese panorama? Pues bueno, como explicaba al inicio, un proyecto de acto legislativo tiene que superar 8 debates. Entonces, son muchos debates en muy poco tiempo porque como tienen que ser en un año, tienen que ser en la legislatura completa. Eh, entonces, eso nos pone en un escenario en que no se puede presentar ahorita, iniciando año, después de que los congresistas y las congresistas regresen de vacaciones. Esto tendría que presentarse el 20 de julio. Yo espero que tengamos mejor suerte. Yo creo que en esta legislatura se atravesaron muchos factores que
pues generar un ambiente un poco más enrarecido para pensar en la posibilidad de que el proyecto de acto legislativo fuera una realidad. Entre esos, las elecciones regionales, que los congresistas estaban haciendo campañas, no se agendaba el proyecto, estuvimos rogando la última semana para que se lograra agendar, se pudiera de primero en el orden del día, incluso se llegó a cambiar el orden del día. También hay que decirlo, la conformación de mesas directivas no fue favorable para el proyecto de acto legislativo. Y el ejemplo de este es el presidente del Senado, que fue un férreo opositor, no solamente en voto, sino en discurso durante los intentos anteriores. Entonces también eso complejizó lo que se esperaba. Pero pues esperar que una vez si se decide radicar otra vez durante la próxima legislatura que empieza el 20 de julio de 2024, pues tengamos un panorama mucho más favorable. Y donde no se atraviesen tantos factores de mala suerte como lo que mencionaba de las elecciones, la conformación de mesas directivas y retomando lo que conversábamos hace un rato, pues el anuncio con muy poca campaña de información pedagógica y estratégica de la derogatoria del decreto 1844 de 2018. Paula, pues muchísimas gracias por acompañarnos en Capital Político. Espero pues que volvamos a conversar sobre esto y otros temas de la agenda nacional. Juan Pablo, muchísimas gracias a ti y pues nada, pendiente de cualquier cosa para seguir conversando y pensando en que esto tiene que ser una realidad. Recientemente los presidentes de Venezuela, Nicolás Maduro, y de Guyana, Irfaan Ali, se reunieron en San Vicente y las Granadinas con el fin de distensionar la disputa que ambos países mantienen sobre el Esequibo, un territorio de 160.000 kilómetros cuadrados que se pelean desde hace más de 150 años. Recordemos que Guyana consideró una amenaza inminente el plan de acción trazado por el presidente Nicolás Maduro, que declaró la creación de un Estado venezolano en esta región administrada por Guyana y que conforma 2/3 partes de su territorio. Maduro también instó a la empresa estatal petrolera PDVSA a otorgar licencias operativas para la explotación de hidrocarburos en el Esequibo y a su ejército a crear una zona de defensa integral para el nuevo Estado que reclama. El presidente guyanés, Irfaan Ali, anunció en su momento que su gobierno tomaría todas las medidas necesarias para defender lo que llama su territorio y convocó a sus aliados regionales y al Comando Sur de Estados Unidos pues a esta causa, digamos. Nos encontramos con Rafael Hernández, periodista venezolano, freelance, experto en conflictos políticos y sociales, que nos ayudará a entender esta situación. Rafael, bienvenido ya por segunda vez a Capital Político. ¿Cómo está? Hola, no, muchísimas gracias por la invitación. Estoy aquí, claro, a la orden para hablar del tema y ahondar un poco en todo esto que está pasando en esa zona. Rafael, ¿por qué se ha agudizado el conflicto? Mejor dicho, ¿encontramos precedentes de este estilo y por qué precisamente en este momento llegamos a esta situación? Bueno, el conflicto se había mantenido, digamos, de una forma calmada o dormida por unos años. Desde el 2015 no había generado ningún tipo de interés. Y repentinamente el presidente venezolano Nicolás Maduro tomó la iniciativa de hacer un referendo para preguntarle a la población, a grosso modo, si aprobaban cualquier acción que se necesitara para recuperar esta zona. Esto tomó por sorpresa a mucha gente porque, como digo, era un tema que estaba bastante calmado, ¿no? Bastante dormido. Lo que se presume, y es lo que muchos analistas coinciden, es que el año que viene es un año electoral en Venezuela y esta fue una maniobra política del gobierno venezolano para de alguna manera unir a los venezolanos en una misma causa y generar simpatía. Recordemos que el nivel de aprobación del gobierno de Nicolás Maduro y del presidente es muy bajo. Históricamente yo creo que estamos en el punto más bajo. Y bueno, teniendo estas elecciones en puerta, lo que pareciera estar sucediendo es que es una maniobra política para generar simpatía en la población y opacar un poco todo este fenómeno de la política opositora que se ha venido dando con la precandidatura de María Corina Machado. Rafael, cuéntenos qué es el Esequibo y cuál es su importancia. Bueno, el Esequibo es un área que está en reclamación desde hace por lo menos 200 años, ¿no? Un poco menos de 200 años. Ha atravesado por distintas negociaciones como el laudo arbitral de París,
o la Convención de Ginebra, donde se han tratado de dirimir esta diferencia, ¿no? Porque ambos países, tanto Guyana como Venezuela, reclaman este territorio. ¿Cuál es la importancia? Bueno, que es un territorio muy rico en recursos naturales, en petróleo y en minerales. Y en Guyana se está dando un fenómeno económico muy interesante, que es que han tenido un crecimiento en su economía sostenido durante los últimos años, gracias a la exploración de esta zona, sobre todo la parte marítima, donde se descubrió un bloque petrolero, ¿no? Y Guyana autorizó a la ExxonMobil y a otras petroleras internacionales a explorar en esta zona para eventualmente explotar el hidrocarburo. Esto generó alarma en el gobierno venezolano porque, bueno, en efecto sí es una zona en reclamación. Es una zona que teóricamente está controlada administrativamente por Guyana, pero teóricamente no pertenece a la República de Guyana. Volvamos al referendo, Rafael. ¿Qué pasó en este? Ya algunos decía, pero no sé si podemos profundizar también en qué reacciones hubo alrededor de este. Bueno, fue bastante interesante ver ese panorama, porque por un lado la población no atendió al llamado a la votación de forma masiva, es decir, la participación de facto, es decir, la que uno podía ver en la calle, era muy baja, prácticamente nula. Quiere decir que todos los centros de votación, casi todos a nivel nacional, estaban vacíos, no se veían electores en las colas. Sin embargo, el Consejo Nacional Electoral venezolano publicó una cifra de 10 millones de votantes, pero esa cifra no se corresponde con lo que se vio en la calle, con lo que la prensa y la sociedad venezolana pudo corroborar, ¿no? Ese día. Y bueno, por supuesto que el resultado fue un rotundo sí a autorizar al gobierno venezolano a tomar las acciones necesarias para recuperar esta zona. A continuación, el gobierno entonces decreta que va a convertir la zona de reclamación de Guyana en un nuevo estado. Curiosamente, ubicó, digamos, la capital de este estado o la zona, el comando de control, fuera de la zona, en una ciudad cercana a la frontera que se llama Tumeremos, una pequeña ciudad minera, que no es una ciudad ni siquiera, es un pequeño pueblo. Y ubicaron allí como que, digamos, el comando de los militares venezolanos para a continuación o para tener, digamos, a futuro el enclave para poder controlar esta zona. Sin embargo, acciones claras, directas, francas, hacia la recuperación no se han visto todavía. Ok. Mm, ¿Qué sucedió en el encuentro entre ambos presidentes? Como ¿qué conclusiones podemos extraer de ahí? Bueno, es bastante natural en cualquier conflicto que el primer paso que se da es el acercamiento o el encuentro entre los dos líderes que se están enfrentando para tener una conversación. Esto avalado por la comunidad internacional circundante. Es decir, estuvieron representantes del CARICOM, del gobierno de Brasil, o sea, todas las naciones fronterizas. Y fue un saludo a la bandera, por supuesto. Se dieron la mano, conversaron, hicieron un compromiso de que se va a mantener el diálogo y que se va a dirimir este conflicto a través de un tercero, que está por definir también, porque el gobierno venezolano no quiere reconocer la potestad que tiene la CIJ sobre este conflicto. Ellos se apegan a la Convención de Ginebra, que fue en los años 60, donde se reconoció que el laudo arbitral de París desde 1899 había estado sesgado y que se había tomado erróneamente la decisión de otorgarle más territorio del que correspondía a Guyana. Entonces, yo no le veo mucho efecto práctico a este encuentro. Simplemente es como que, bueno, es natural que suceda, es un primer encuentro, es un saludo a la bandera, no hubo decisiones firmes tomadas ese día y yo creo que más bien está por verse porque el gobierno de Guyana en este momento está más recesivo, es decir, está esperando que el gobierno venezolano actúe para ellos, para activarse, ¿no? A continuación. Entonces, por decirlo así, la pelota está al lado venezolano. A ver qué va a hacer el gobierno de Maduro en ese sentido, en el sentido de recuperar el Esequibo. ¿Qué pudiera suceder? Bueno, de repente no hacen más nada. ¿Por qué? Porque fue una derrota política muy fuerte el tema del referéndum. Si bien yo creo que la mayoría de la población venezolana estaría de acuerdo con la recuperación de esta zona, no formaron parte activa de esta iniciativa del gobierno. Según esto último que menciona Rafael, ¿qué podemos esperar a futuro y teniendo en cuenta históricamente lo que ha pasado en la reclamación de este territorio?
Bueno, lo que debería suceder, ¿no? Y es a lo que ambas partes se comprometieron, es dirimir este conflicto en una instancia internacional y aceptar el resultado. Sin embargo, Guyana no tiene ninguna intención de entregar este territorio o de ceder, y el gobierno venezolano, según su dialéctica, tampoco. Pero siendo prácticos, la única manera de que el gobierno venezolano pudiera controlar esta zona es obviamente invadiendo y anexando. De eso es un decir, porque para que eso suceda hay muchos factores que se tienen que dar, entre ellos la capacidad que pudiera tener las Fuerzas Armadas venezolanas para hacer eso, y por otro lado también cuál sería la reacción de la comunidad internacional. Recordemos que Guyana eh, ha dicho que los Estados Unidos los apoyan, ellos son parte de la Commonwealth también, entonces habría que ver qué haría la comunidad internacional para evitar una situación así. Pero una situación así yo creo que está bastante lejos de suceder en la actualidad. Perfecto, pues le estaremos haciendo seguimiento a esta noticia, Rafael, y muchísimas gracias por acompañarnos en Capital Político. No, muchísimas gracias a ti por la invitación y siempre aquí a la orden. Y hasta aquí este episodio de Capital Político. Recuerden que todo lo que hacemos en Capital Sonoro, el área de contenidos sonoros de Capital Sistema de Comunicación Pública, se hace gracias al trabajo arduo de nuestras dos productoras generales, María Alejandra Cuestas y Carolina Pinzón, de nuestros periodistas investigadores Nadia Orozco y Juan Pablo Conto, y de nuestros editores Adriana Castellanos y Cian León Bernardo González, editor además de todos los episodios de Capital Político. Recuerden también que este podcast es comunicación pública. Si ustedes tienen alguna alianza comercial que quisieran hacer, alguna cuña que quisieran poner, pueden comunicarse con nosotros, pero no necesitan suscribirse, no tienen que pagar, no estamos nosotros poniendo un muro de pagos, porque esto es comunicación pública pagada con recursos públicos y hecha en nombre del interés público. Por supuesto, la idea es que participen con nosotros de la discusión, que nos hablen, nos respondan, nos repliquen, y por favor, ojalá nos compartan y nos recomienden con su familia y amigos cuando quieran tener alguna base de información para pues esas discusiones que obviamente nunca van a faltar y que obviamente hacen más interesante la vida, porque el punto nunca estará en dejar de hablar de los temas difíciles y de los temas incómodos. Hasta aquí este episodio de Capital Político. Muchísimas gracias por su audiencia. Capital Sonoro.